Hola a todos de G-World, les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 121 a 130. Capítulo 121. El astuto Draco. Debido a que nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras, Gilderoy Lockhart, sufrió un accidente menor, a petición suya, necesita continuar recuperándose temporalmente en la enfermería de la escuela durante aproximadamente un mes. La clase de defensa contra las artes oscuras se llevará a cabo la próxima semana. El profesor Snape está temporalmente a cargo de la enseñanza. A la hora de la cena, después de que Glenn, Hermione y los demás terminaran su primer día de clases de este semestre, Dumbledore llegó al comedor y anunció esto, con una pizca de tristeza en sus ojos. Glenn observó con expresión inexpresiva, confirmando que Dumbledore estaba fingiendo preocupación. ¿A Dumbledore no parece importarle Lockhart? Dejemos esto de lado por ahora. ¿Pero de qué se trata este Lockhart? Glenn expresó confusión. A juzgar por la escandalosa actuación de Lockhart esta tarde, la fuerza de este hombre era tan mala que era demasiado vergonzoso para él poder desarmar físicamente su varita por parte de un elfo. Glenn lo sabía. La ventana y el rostro apagado de Lockhart. Si Lockhart es tan poderoso, ¿qué pasa con el contenido de sus libros? Con la fuerza que mostró hoy, es completamente imposible lidiar con animales mágicos como en el libro. Sería bueno si no lo mataran a bofetadas. ¿Es un mentiroso? ¿O estás ocultando tu fuerza? Glenn frunció levemente el ceño. Nunca le gustaron las cosas que fueran inestables, desconocidas o que pudieran provocar accidentes fácilmente. De lo contrario, podríamos causarle algunas sorpresas a Lockhart en el futuro y dejar que Snape enseñe defensa contra las artes oscuras todo el tiempo, pensó Glenn mientras cenaba. Mientras Lockhart tuviera un accidente, no habría accidentes. Convencido. Gilpet. Hermione estaba un poco feliz porque pensó que si Snape venía a enseñarles la clase de defensa contra las artes oscuras, definitivamente les enseñaría mejor que ese tipo Lockhart. Después del incidente de hoy, la imagen de Lockhart en la mente de la niña ha caído a su punto más bajo. Además, el profesor Snape también lo ha codiciado. Ha estado considerando este puesto durante muchos años. Sería bueno dejarlo experimentarlo más, para que no tuviera que estar triste todo el día y fuera más feliz. Hermione miró a Snape, que estaba sentado en la silla del profesor comiendo, y pensó en silencio. En cuanto al propio profesor Snape, parecía como si estuviera comiendo en silencio como siempre, pero un extraño arco en la comisura de su boca había revelado sus pensamientos internos. Hermione se estremeció y miró hacia otro lado. Un poco asustado. No muy lejos, Harry y Ron, un grupo de jóvenes magos que generalmente estaban muy celosos de Snape, estaban de humor complicado y al mismo tiempo estaban preocupados por la breve renuncia de Lockhart y por no tener que volver a ver esa cara tonta e incómoda. Me siento feliz, pero al mismo tiempo me siento triste por la inminente llegada del gran demonio Snape. Afortunadamente, solo hay una clase de defensa contra las artes oscuras a la semana, lo que significa que solo quedan 3 clases de defensa contra las artes oscuras este mes, así que supéralo. Básicamente, todos los pequeños magos de las otras casas, excepto Slytherin, sentían lo mismo. Por el contrario, todos los Slytherin querían celebrar un banquete de inmediato para celebrar este feliz evento. Obviamente, fue algo muy bueno que Lockhart ingresara al hospital de la escuela para recuperarse. Los profesores que estaban tan molestos con él obviamente estaban más felices en los días siguientes que el primer día. La suave sonrisa de Sprout regresó, la profesora McGonagall no estaba tan enojada. Durante la clase, y el profesor Snape. Bueno, seguía igual de triste, pero Glenn y Hermione, que lo conocían bien, todavía podían sentir que Snape había estado de bastante buen humor últimamente. Parece que los profesores suelen estar muy molestos con Lockhart, se quejó la niña en silencio. Ahora ya no se hace llamar profesora Lockhart en privado. Los dos estaban charlando y caminando por el pasillo. Hoy era fin de semana y todos los pequeños magos habían salido del castillo a jugar. Solo los 2 pequeños eran insociables y todavía querían quedarse en el castillo para estudiar. La niña no tenía idea. Después de todo, los 2 tenían muchos más conocimientos de los que pensaban que necesitaban aprender.
En ese momento, una figura furtiva atrajo la atención de Hermione. Parecía estar sosteniendo muchos objetos largos y caminaba bajo tierra. La niña entrecerró los ojos y miró más de cerca. Oh, este no es Draco. Parece estar ocultando algo. ¿Deberíamos ir a saludar? Hermione se dio la vuelta y le pidió a Glenn su opinión. Aunque tenía un poco de curiosidad, en su opinión, si detuviera a Draco ahora, el dragón definitivamente se sorprendería. Glenn sintió que la curiosidad de su pequeña se había despertado nuevamente y asintió de inmediato. En cuanto a que Draco esté asustado, entonces no es asunto tuyo. Draco, ¿qué haces escabulléndote? Se escuchó una voz fría y seria, lo que sorprendió a Draco, que sostenía el paquete, pero rápidamente analizó la fuente de la voz en su mente. Después de todo, no había muchas chicas en él. Estaba familiarizado, por lo que Shiaoron se decidió por el candidato de inmediato. Era la voz de Hermione. Ahora que Hermione está aquí, entonces. Draco giró la cabeza y vio a Glenn y Hermione caminando lentamente hacia él. Efectivamente, Glenn también estaba allí. ¿Cómo podría ser astuto?, dijo Draco impotente. Su paquete acaba de llegar en este momento. Solo te estoy poniendo a prueba. Verás, cuando te llamo, saltas de miedo, explicó Hermione con calma, con una sonrisa juguetona en su rostro. Draco puso los ojos en blanco y se quedó un poco sin palabras. Hermione realmente se llamó a sí misma tan repentina y fuerte que definitivamente me sorprendería. ¿Pero qué son estas? La atención de Hermione fue atraída por el paquete en la mano de Draco. Esta fue la razón por la que detuvo a Draco. Parece que hay muchas cosas. Oh, esto. Draco se rascó la cabeza. Originalmente pensó que debería usarse como un arma secreta y no podía ser revelada a nadie, especialmente a los magos de Gryffindor, donde estaba Potter, pero Draco Min sabía que probablemente no importaba. Lo mantendría en secreto para ella misma. Sin embargo, cuando pensó en lo que su padre le había dado en el paquete, Draco se sintió un poco orgulloso. Levantó la cabeza felizmente y dijo: este es el último modelo de escoba, Limbus 2 o primero. Fue preparado especialmente por mi padre para celebrar que me convertí en sí. Recompensa del buscador de Leglin. Hermione no tenía idea del modelo de la escoba. Tenía curiosidad sobre otra cosa. ¿Buscador? Te convertiste en el buscador de Slytherin. Solo por unos días, ¿verdad? Draco asintió, de repente miró con resentimiento a Glenn, que estaba a un lado, y dijo en voz baja: recuerdo que te conté sobre esto ayer, Glenn. ¿No se lo dijiste a Hermione? Glenn respondió con calma, su expresión aún fría: lo sé, pero no me pediste que se lo dijera a otros. Draco chasqueó los labios. Está bien, Glenn realmente no es del tipo al que le gusta hablar en todas partes. ¿Pero por qué hay 7? Lógicamente hablando, solo uno es suficiente para el regalo que te di, ¿verdad? Hermione expresó dudas. Aún sabía el precio aproximado de una escoba nueva. De todos modos, es caro. ¿Otros jugadores de Quidditch de tu casa? Draco asintió. Bueno, mi papá es el director de la escuela de Hogwarts y se graduó de Slytherin en Hogwarts. Debido a que fui seleccionado por el equipo de la casa, casualmente nos patrocinó con el regalo que me dio. El equipo expresó su apoyo. En ese momento, los ojos de Draco se volvieron hacia Glenn y preguntó con seriedad: ¿Glenn? No, respondió Glenn con calma. Ya sabía lo que Draco quería preguntarle. Las palabras se congelaron en su boca y la expresión de Draco también se puso rígida. Shiaoron se sintió un poco agraviado. Solo quería invitar a Glenn a unirse al equipo de Quidditch de Slytherin para traer gloria a la Casa de las Serpientes. Teniendo en cuenta la condición física, las habilidades y el control de su cuerpo de Glenn, sabemos que si Glenn participó en Quidditch, debe ser un jugador muy poderoso. No estoy interesado en el Quidditch. Glenn sacudió la cabeza y se negó. No es necesario que preguntes, esta es la 4ª vez que lo preguntas. Hermione estaba sorprendida, pero no sorprendida. No esperaba que Draco quisiera invitar a Glenn a unirse al equipo de la casa Slytherin. Glenn realmente no tiene ningún interés en el deporte de Quidditch. Simplemente se fue a dormir en los juegos anteriores, también le explicó Hermione a Glenn mientras rechazaba a Draco. Solo te pregunto, si no lo quieres, Glenn, olvídalo. Draco se rascó la cabeza, todavía sintiendo un poco de lástima que Glenn se una al equipo de la casa. El equipo de Quidditch de Slytherin definitivamente se volverá más poderoso y ganará todos los juegos de Quidditch.
En el futuro, el ganador de alguna que otra competencia era algo que podía prever, pero es una lástima que Glenn no venga. Pero por favor ayúdame a mantenerlo en secreto primero. Soy el arma secreta de Slytherin, y no quiero ser como Potter el año pasado, quien dijo que era un arma secreta, solo para que todos dijeran la verdad acerca de que se unió al Quidditch. Equipo al día siguiente. Lo tengo. Por consideración, Draco decidió pedirles a los dos que lo mantuvieran en secreto, aunque había una alta probabilidad de que a los dos hermanos y hermanas mayores no les importara este tipo de cosas. Glenn asintió, al igual que Hermione. Espera un minuto, si tu equipo está equipado con un equipo tan bueno, ¿no sería perjudicial para nosotros los Gryffindors? Hermione frunció el ceño y finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, los Gryffindors, tener que entrar en una amarga batalla? ¿Contigo? La tasa de victorias incluso bajó un poco. La niña miró débilmente a Aaron y Aaron se sintió muy incómodo. Eligió huir. Ajajaja, prometiste mantenerlo en secreto para mí, así que tienes que hacerlo. No quiero preocuparme por otras cosas, así que daré el primer paso. Adiós. Glenn Hermione al ver la mirada. A los ojos de Hermione, se estaba volviendo cada vez más peligroso, y Draco incluso se hechizó a sí mismo. Corrió tan rápido que se deslizó por las escaleras que conducían al metro. Es duro, el puño es duro. Capítulo 122. Charla variada. Hermione estaba enojada, pero no podía hacer tal cosa como filtrar secretos. Incluso si Draco les pidiera que mantuvieran las cosas en secreto, sería perjudicial para el equipo de Quidditch de su propia academia, pero ¿quién los hizo amigos? Parece que la posibilidad de que nuestro equipo universitario gane es muy pequeña. Hermione se angustió. El año pasado, el puntaje del equipo de Gryffindor ya estaba muy por delante del equipo de Slytherin. Perderán feo, y este año incluso se actualizó el equipo de Quidditch de Slytherin, lo que ejerce más presión sobre el equipo de Gryffindor. Espero que Angelina y los demás puedan soportar la presión. En cuanto a los puntos perdidos, depende. A mí para compensarlo como compensación por mantener la confidencialidad de la otra parte. Hermione cerró las manos y oró en silencio por su equipo. También pensó en una manera de sentirse más cómoda. Como le prometió a Draco esconder su arma secreta, tenía que decirle a Draco que se hiciera responsable de perder puntos y que hiciera lo mejor que pudiera para recuperarlos. Para ellos. La niña se lo dijo a Glenn. Aunque este último sentía que Hermione no tenía por qué ser así, parecía haber tomado una decisión y Glenn dejó de intentar persuadirla. De todos modos, incluso si esto no sucede, la pequeña hará todo lo posible para sumar puntos a Gryffindor e intentar ganar la Copa de la Academia. Diferentes caminos conducen al mismo destino, no hay diferencia. Vamos, estudiemos y tratemos de ordenar el resto de la lista de salida hoy. Sin preocuparnos por qué hacer a continuación, Hermione creía que lo más importante era hacer bien las cosas actuales primero. Dice Glenn. ¿Sigue siendo lo mismo? Sí, asintió Glenn. Eligió hacer la insignia protectora para el club de duelo de Dumbledore mientras estudiaba chino clásico con Hermione. Ahora puede mantener la insignia protectora cerrada con los ojos. Aunque tiene los ojos cerrados, la atención se centra todavía en el estudio del chino clásico. Entonces tengo muchas ganas de ir al club de duelo, pero ¿puedo hacer algunos comentarios? Tengo algunas ideas sobre las clasificaciones que mencionaste antes. La niña tomó la mano de Glenn y la estrechó para responder a las solicitudes. En la habitación, Glenn se había dicho en privado que el club de duelo en el futuro tendría cosas como clasificaciones y listas de clasificación, lo que hizo que Hermione pensara detenidamente. Mientras pueda hacerlo, respondió Glenn, haría todo lo posible para cumplir con el pedido de la niña, esperando que no excediera su capacidad. Bueno, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Solo quiero agregar algo a las clasificaciones, como imágenes editables o algo así. Sería más divertido. Hermione se tocó la barbilla, pensando en sus pensamientos. ¿Avatar? Preguntó Glenn, entendiendo aproximadamente lo que quería la niña. Esto es bastante simple, no es más que agregar más dispositivos de alquimia y agregar una función de visualización de imágenes al lado del nombre que se muestra en la lista de clasificación. Debería poder asociarse con insignias de duelo. Es un poco como la lista de clasificación de asesinos de la vida anterior. Oh, sí, Avatar, Glenn, deberías poder hacerlo a tu nivel, ¿verdad?
Los ojos de la niña estaban brillantes, y parecía haber pensado en su propio mensaje con un lindo nombre y un lindo avatar, que apareció en el número 1 en la lista de clasificación. Está bien, si no funciona, ve con la abuela, respondió Glenn con calma, implementando plenamente la idea de pedir ayuda si no funciona. Hermione silenciosamente levantó el pulgar en señal de acuerdo. Por cierto, ¿cuándo vamos a usar la puerta para volver a ver a nuestros abuelos? Hablando de la abuela, Hermione pensó en la puerta que recibieron. Los dos nunca encontraron tiempo para regresar al Reino Dragón. La puerta. Creo que los fines de semana son mejores y es mejor contactar a tus abuelos antes de volver a visitarlos. Están muy ocupados cuando no hay días festivos, por lo que es posible que no necesariamente estén en el patio. Con la puerta en su mano, los dos pueden regresar en cualquier momento, pero uno de sus mayores está ocupado desde la mañana hasta la noche, dirigiendo uno de los mejores comerciantes de la familia Lin en el Reino Dragón, y el otro es el decano de la Academia Refiner de la Academia de Artes Marciales del Norte de China y un entrenador del Reino Dragón, sin mencionar que la escuela todavía está comenzando, pero pronto será nuestro cumpleaños y es sábado. Creo que podemos ir a casa de la abuela para celebrar el cumpleaños. Vamos a decirles con anticipación y recoger a nuestros padres. Hermione apoyó esta sugerencia con manos y pies. A la niña todavía le gustaban mucho sus abuelos, y todas las vacaciones de verano hicieron que Hermione se sintiera apegada a ellos. Es más, estaban lejos en el Reino Dragón y los dos pequeños se quedaron en el Reino Águila, por lo que la distancia se hizo uniforme. Más profunda la tristeza que Hermione sintió al dejarlos. Afortunadamente, la existencia de la puerta puede cambiar esto, dándole la oportunidad de volver a visitarla con frecuencia, quedarse con sus abuelos y reunirse con su familia mientras se hospeda en Hogwarts. Sí, dado que tanto Glenn como Hermione recibieron la puerta de teletransportación de larga distancia hecha especialmente por Lin Jinkin, por supuesto, Alan Wen y los demás también recibieron una puerta que también puede conducir al patio. Antin y Lin Jinkin habían querido hacer esto durante mucho tiempo. Sucedió que Allen y los demás también se enteraron de la existencia de la magia, y no había necesidad de seguir ocultándoselo. En este caso, Lin Jinkin lo haría. Definitivamente usa varios accesorios mágicos para matar a su hijo y a su nuera. Protégelo bien. La habilidad de Lin Jinkin para refinar accesorios mágicos se ha vuelto tan excelente que puede ocultar las fluctuaciones espaciales causadas por la puerta sin que el Ministerio de Magia del Reino Águila se dé cuenta. Abrió un pasaje espacial a través de la puerta de la casa de Autorn Y. Ese día su casa fue renovada en gran medida, y se instalaron varios hechizos defensivos, dispositivos de hechizos defensivos y matrices protectoras en el interior como si fueran libres. En la superficie, la familia Autorn todavía parece ordinaria, pero el interior es en realidad. Ya es inexpugnable, y debido a la efectividad del dispositivo oculto, ni siquiera un rastro de poder mágico ha escapado. Con la familia Autorn así, Lin Jinkin ciertamente no se olvidaría de la familia Granger de al lado. La misma configuración no pudo evitar venir con un nuevo conjunto. De todos modos, para ella, nada es más importante que la seguridad de su familia. Y mucho menos la seguridad de su familia. Refinar herramientas mágicas es una rutina diaria para Lin Jinkin. Glenn y Hermione ya se habían enterado de esto a través del micrófono de Dumbledore. Escuché que Hogwarts es el lugar más seguro para las águilas. Hoy, mi pequeña no tiene talento. Ha creado herramientas mágicas y métodos de campamento para cambiar la tierra. Quiero comparar con ella. Hermione leyó el contenido de la carta y suspiró, se levantó y dijo: la abuela tiene tanta confianza, profesor Dumbledore. Glenn y yo no hemos visto las modificaciones que hizo todavía. ¿Qué piensa? Dumbledore nos molestó y se rió alegremente, pero no dio una respuesta clara. Los ojos azules detrás de las gafas de media luna mostraban una luz brillante. El primer refinador del Reino Dragón es bien merecido. Dumbledore no solo elogiaba las habilidades de Lin Jinkin como refinadora, sino también sus acciones. El comportamiento de contrabando de Lin Jinkin se ocultó al Ministerio de Magia de Eagle Country, pero ella informó a Dumbledore. Obviamente, se tuvieron en cuenta muchas cosas. No solo porque Dumbledore es amigo de su mayor y profesor de su nieto, Lin Jinkin debe haber aprendido sobre la situación actual del mundo mágico en Eagle Country a través de sus propios canales de noticias, debido a que Glenn, Hermione y sus hijos también infieren la corrupción mutua. Limitaciones y barreras entre Dumbledore y el Ministerio de Magia. Esta actuación representa la posición personal de Lin Jinkin.
Por supuesto, solo representa a un individuo y no asciende a la familia Lin ni al reino dragón más grande. Uno de los propósitos del reino dragón es no interferir en los asuntos exteriores de otros países. Por supuesto, no importa personalmente. Lin Jinqing solo apoya a Dumbledore en nombre de Lin Jinqing, la abuela Glenn y la madre Ellen como individuo, y no tiene nada que ver con su identidad como mujer talentosa de la familia Lin y refinadora. Del reino dragón. En cuanto a lo que pensaría el Ministerio de Magia de Eagle Country, ¿qué tiene que ver con ella? Primero deberían averiguar el paradero de Lin Jinqing y luego hablar de ello más tarde. Incluso si lo descubren, no pueden hacerle nada. ¿Tocarla? No te atrevas a moverte. ¿Limitarla? No se puede restringir. Si se descubrieran las acciones de Lin Jinqing, dada la situación actual del Ministerio de Magia en Eagle Country, no se atreverían a moverse ni detenerlos. Solo aumentaría los problemas, por lo que sería mejor no aparecer risas. Debes saber que cuando Lin Jinqing era una niña, se atrevió a ingresar al reino del águila sola para Antin. Debes saber que esas otras compañías que anexaron y canibalizaron a Hawthorne Enterprises estaban al menos relacionadas con los magos del mundo mágico, y más aún, el Ministerio de Magia estaba detrás de ellos, pero Lin Jinqing aún regresó al reino dragón con Antin intacto. El Ministerio de Magia del Reino del Águila atribuyó la responsabilidad a la familia Lin del Reino del Dragón y les pidió que entregaran personas. Incluso enviaron a aurores al otro lado del mar para cazar. Después de todo, era bastante vergonzoso dejar que un mago de otro país hiciera cosas malas en su propio territorio y que ella huyera. Entonces no hay más. En ese momento, la familia Lin estaba furiosa por el ataque de Lin Jinqing, que aún no había renunciado como presidente del Reino Dragón, no se molestó en escuchar lo que los aurores del Reino Águila tenían que decir. Y fue excluido del país por ellos. No eres lo suficientemente fuerte como para atrapar a mi hija y dejarla regresar al Reino Dragón. ¿Ahora todavía quieres que nos hagamos amigos tuyos, eh? Además, no quieres ver quién es ella. ¿Quiere tocar a miembros de nuestra familia Lin, eh? Piérdase. Cuando se envió la noticia al Ministerio de Magia de Eagle Kingdom, no hubo noticias. Parecían haber perdido los estribos y el asunto se resolvió. Si realmente continuamos con el caso, todavía sufrirán una pérdida. Más cerca de casa, la fuerza de Lin Jinqing ya no es la que solía ser. El Ministerio de Magia realmente no puede hacerle nada, pero contarle a Dumbledore sobre este asunto es otro asunto. Esto no solo representa la confianza de Lin Jinqing en Dumbledore, un anciano. Pero también representa el propio apoyo, hay muchas cosas involucradas detrás de esto, por lo que no las detallaré todas aquí. Tu abuela es muy amable contigo y tu familia. Dumbledore se tocó la barba y suspiró con una sonrisa. Por supuesto, la niña hinchó el pecho, se puso las manos en las caderas y dijo con orgullo que durante mucho tiempo había considerado a Lin Jinqing como su propia abuela. De hecho, Glenn asintió con la cabeza. Capítulo 123 Mejoras. En la pequeña y cálida habitación, una pequeña figura negra estaba sentada en el medio de la habitación. Todo el cuerpo estaba rodeado por un círculo de materiales cuidadosamente clasificados que brillaban con un brillo extraño, tanto metálicos como no metálicos. Figura de 1 año metros, una tabla ancha negra de 4 metros de alto está parada allí de manera constante. El guante negro que llevaba en la mano izquierda estaba vacío. Un objeto cuya forma específica no se podía ver emitía luz y cambiaba constantemente de forma, derritiéndose y refundiéndose. Muchos hilos negros en el aire circundante se enredaban y fusionaban, constantemente. Convergiendo en él y disipándose. Parte del material circundante se separó y también se fundió en líquido. Con la salida del poder mágico de Glenn, se convirtió en un hilo de agua, girando alrededor de Glenn y fluyendo hacia el objeto sobre la mano izquierda de Glenn. Glenn ha descubierto que es muy conveniente usar manos mágicas para refinar pequeños accesorios mágicos. Las manos mágicas flexibles pueden afinar la apariencia de los accesorios de alquimia o sus circuitos mágicos internos, lo que está mucho más allá del alcance de una varita. La producción y la calidad de sus insignias de duelo son mucho mejores que antes. Consigue el doble de resultado con la mitad de esfuerzo. En este caso, Glenn decidió cambiar su plan e intentar hacer más conjuntos de insignias de duelo para engañar a Dumbledore.
circuito de transmisión, circuito de manifestación, función de reconocimiento, módulo de defensa. Glenn giró con su mano izquierda, manipulando cuidadosamente la magia y la alquimia, uniendo líneas alquímicas al interior de la insignia de duelo, agregando dispositivos alquímicos. Conéctate a las clasificaciones. Poco después, el movimiento de Glenn se detuvo y una exquisita insignia de color blanco plateado apareció en su mano. Glenn la usó en su pecho y lentamente inyectó su poder mágico en ella. Las propiedades y preferencias mágicas de todos son diferentes. Al igual que no hay dos copos de nieve idénticos en el mundo, no hay magos con las mismas propiedades mágicas en este mundo. Lim Jinkin le dijo a Glenn que usar propiedades mágicas como autenticación de identidad es muy fácil. Uso y método de identificación común. Así es exactamente como las insignias de duelo producidas por Glenn identificarán las identidades de diferentes pequeños magos en el futuro. El poder mágico inyectado en cada persona equivale a ingresar la contraseña de su propia cuenta, y luego la insignia se puede conectar a la tabla de clasificación. Solo de esta manera se puede comparar con otro. La victoria o derrota del duelo de magos de la persona que lleva la insignia de duelo se ingresa en todo el sistema diseñado para el club de duelo, registrando su clasificación y tasa de victorias. Ser inválido. El panel negro no muy lejos brilló levemente y sonó una voz nítida. Un avatar en blanco y columnas con las palabras clasificación, tasa de ganancias, número de juegos participados y otras palabras aparecieron de repente en el panel negro. Esta es la columna de Glenn. Después de todo, él es el único que utiliza todo el sistema del Duel Club. ¿Funciona? ¿Tiene éxito? La voz de Hermione sonó detrás de Glenn. La niña estaba apoyada en la arena leyendo un libro cuando escuchó un movimiento, se dio la vuelta y se tumbó en la arena, mirando la pantalla de clasificación con gran energía. Bueno, el sistema Iron Armor Curse es estable, la conexión es estable y la información se ingresa. Glenn leyó desde aquí y, pensándolo bien, generó la información que quería transmitir desde la lista de clasificación a través del duelo. Insignia no hubo demora. Representantes en la lista de clasificación. En la columna de información de Glenn, el nombre de Glenn apareció en el espacio en blanco del nombre, estable y puede usarse. Se quitó la insignia de su pecho y se la arrojó a la niña. Esta última la atrapó felizmente y rápidamente se la puso en el pecho. Otra columna en blanco apareció debajo de la columna que representa a Glenn. La niña también logró conectarse con éxito a la clasificación a través de la insignia. ¿Cómo me doy un nombre y subo un avatar? Hermione estaba muy feliz de ver aparecer su propia columna en la pantalla negra, pero no sabía cómo modificar la información que se muestra en la lista de clasificación, por lo que preguntó de inmediato. Preguntó Glenn. Construye el nombre y el avatar que deseas cargar en tu mente e inyecta magia en la insignia, respondió Glenn. Después de escuchar esto, la niña inmediatamente se concentró y comenzó a modificar su información personal. Pronto, el nombre en su columna se cambió a Hermione Granger, y pronto se cambió a Glenn Mo, pero solo el nombre de Glenn. Apareció por un momento y luego desapareció. El mismo nombre no puede existir en la clasificación, recordó Glenn. Oh, lo sé. Hermione asintió y continuó pensando profundamente. El nombre en su columna cambió nuevamente a Little Glenn, pero esta vez el nombre no desapareció, lo que indica que el sistema Duel Club pasó esta modificación. Obviamente, el sistema de nombres no impide que los pequeños magos tomen varios nombres, como el tigre más poderoso de Litan, el tigre más feroz de Litan, el inocente Choichiro, el más fuerte, jugando baloncesto en 2 y un medio año, pollo. Aprendiz Kai Ilan, 87 años con muleta, el sueño de 1.000 millones de niños, etc., no están prohibidos. Siempre que seas lo suficientemente sociable, todos estos nombres son deseables. La pequeña cambió los nombres uno tras otro con gran interés. Cuando se cansó de jugar, puso temporalmente el nombre Crookshanks en la lista. Pero lo que la desconcertó fue que no importaba cómo construyera el avatar que quería en su mente, las imágenes que aparecían en las clasificaciones parecían ser un poco diferentes de lo que pensaba, lo cual se sentía extraño. Hermione le contó este fenómeno a Glenn confundida, y este último lo entendió y le explicó. La forma correcta es mirar la posición de tu avatar en la lista de clasificación y hacer ajustes finos mientras piensas en ello. Es muy difícil reproducir y construir la imagen simplemente confiando en tus pensamientos sin la ayuda de la forma externa. Objetos. Hermione asintió y lo intentó de acuerdo con las instrucciones de Glenn.
Efectivamente, logró hacer que la imagen de su avatar en la lista de clasificación fuera cada vez más clara. Entonces la decisión es tuya, Crookshanks. Como mi nombre actual es Crookshanks, también podría elegir una versión Q de Crookshanks para mi avatar. La niña originalmente quería darle un nombre explícito como la novia de Glenn y simplemente cambiar su avatar por el de Glenn, pero después de pensarlo, decidió olvidarlo y solo usar Crookshanks. Un poco tímido. Hermione con la cara palmada. ¿Y el pet? Crookshanks. ¿Entonces el amor desaparecerá? Hermione, quien cambió con éxito su nombre a Crookshanks, miró seriamente su avatar en la lista de clasificación y logró que pareciera un avatar de la versión Q de Crookshanks. Eso es todo. Hermione cerró los ojos y se frotó suavemente las sienes. Cambios tan frecuentes de información personal todavía requerían mucha energía. Glenn, ¿crees que te pareces a Crookshanks? Glenn asintió. El talento artístico de la niña es bastante bueno. También aprendió a dibujar cuando estaba en la escuela primaria e incluso ganó un premio. La versión Q imaginaria de Crookshanks es muy linda, con una cara de pastel extraña. Y lindos, lamiéndose las patas y mirando al frente. Después de recibir la aprobación de Glenn, Hermione sonrió. ¿Te ayudo a subir tu avatar de ahora en adelante? Capítulo 124. ¿Qué pasó? ¿Ayuda a subir el avatar en la información de identidad en nombre de otros? Parece factible, pero parece que es necesario cambiar parte del equipo de alquimia. Está bien, cuando haga cambios en el sistema del Duel Club, no solo podrás ayudarme, sino también ayudar a tus amigos a diseñar los avatares que quieran, sugirió Glenn, sintiendo que esto también haría feliz a la niña. Es posible. Eso sería genial. Hermione quedó atónita por un momento, luego sus ojos se iluminaron y comenzó a prepararse, como si ya se estuviera imaginando ayudando a sus hermanas a subir los avatares que querían en el futuro. Como una niña que quiere mostrar sus habilidades, Hermione, una niña pequeña, espera poder expresarse. Desde que Glenn descubrió los pensamientos de Hermione, naturalmente encontrará una manera de brindarle a Hermione un escenario adecuado. En cuanto al propio Glenn, no está interesado. Después de revisar y revisar, Glenn guardó la insignia de duelo que tenía en la mano, la lista de clasificación y todos los materiales en el lugar. Al ver esto, Hermione también guardó el libro que tenía en la mano. ¿Irse? Preguntó. Vamos, respondió Glenn y abrió la puerta de la sala de los menesteres. Hoy es sábado, es casi mediodía, y por la tarde es hora de que Hermione y Hagrid practiquen sus habilidades culinarias. Primero van a comer y luego darán un paseo hasta la casa de Hagrid para charlar con su gran amigo. Por la noche, Hermione y Hagrid practicaron sus habilidades culinarias y Glenn estuvo a cargo de la degustación. Por supuesto, Glenn preparó él mismo la cena. Nadie puede sufrir, pequeña, ¿verdad? Glenn todavía no podía soportar dejar que Hermione probara la comida que él cocinaba. Tal vez la niña perdería la confianza. Los dos caminaron uno al lado del otro sin hablar, pero no sintieron ninguna incomodidad. Se tomaron de la mano y se dirigieron al restaurante. Escucharon su voz antes de verlo. Tan pronto como caminaron hacia la puerta del restaurante, escucharon la risa salvaje de Draco, seguida por la risa de otras serpientes de Slytherin. Los suaves ojos de Hermione de repente se convirtieron en ojos de pez muerto. Desde su comprensión de Draco, en términos generales, Draco estaba tan feliz cuando veía a su enemigo haciendo el ridículo o cuando se burlaba de otra persona y otros lo reprimían. Que no tenía nada que decir. En resumen, no hay nada bueno. El mal carácter de Xiaolong es que le gusta sumar su propia felicidad al dolor de los demás. ¿Por quién estaba horrorizado Draco? Quizás los únicos dos tipos desafortunados que podían hacerlo reír tan fuerte eran Harry y Ron. Aunque estos dos tipos eran un poco flacos y se les deducían puntos todos los días, de alguna manera lograron provocar a este tipo, Draco, lo cual fue realmente un poco lamentable. Jajajaja, ¿has visto el estúpido movimiento de Weasley? Realmente no puedo creerlo. Alguien realmente lanza una maldición sobre los demás, y la maldición rebotará en ellos mismos. ¿Dónde está este idiota que parece haber pensado en algo otra vez? Y se rió salvajemente y golpeó la mesa. Mira, lo es. Ron, que todavía estaba escupiendo balas en la cabaña de Hagrid, estornudó y una bala salió disparada, golpeando la cara de Harry frente a él, que parecía preocupado. En un lugar oscuro lejos de Hogwarts, un hombre negro con un extraño rostro humano estornudó.
¿Me llaman mis leales seguidores?, pensó Voldemort, que estaba poseído por la serpiente, en silencio. Debe serlo, ¿verdad? Los dos se enteraron de la causa y el resultado del incidente gracias a Draco. Entonces la estrategia que se te ocurrió es tomar tus 7 Nimbus 2 o 1 y salir a caminar frente a nuestro equipo antes del juego de Quidditch para suprimir su moral. Hermione miró al frente con desprecio. Draco se burló, un poco enojado. Este no fue un método glorioso. Flint, el capitán del equipo de Slytherin, preguntó sobre el tiempo de entrenamiento organizado por el equipo de Gryffindor, y específicamente le pidió a Snape que les otorgara el derecho a usar el campo de Quidditch en el momento correspondiente, y trajo a Lucius para que los patrocinara de Nimbus 2 o 1. ¿Cómo decir? Efecto excepcional. Ha afectado mucho la mentalidad de los jugadores del equipo de Quidditch de Gryffindor. ¿Quién sabe lo devastados que se sintieron cuando vieron a los miembros del equipo de Slytherin sosteniendo a Nimbus 2 o 1 y siendo ridiculizados por la lengua viciosa de Draco? El equipo de Slytherin implementó a la perfección el propósito de hacer lo que sea necesario. Originalmente, estaba planeando ir a entrenar para ridiculizarlos por afectar su mentalidad. ¿Quién iba a saber que Potter y Weasley insistieron en que solo podía unirme al equipo de Quidditch porque gasté dinero para comprar estos Nimbus 2 o 1, y también dijeron por qué es este el estilo de la familia Malfoy? Esto es simplemente una calumnia. En este punto, Draco se enojó nuevamente. Las dos personas simplemente fueron irrazonables y comenzaron a calumniarse entre sí sin saber qué estaba bien y qué estaba mal. Creo que no soy una buena persona, pero tampoco soy una buena persona. Ni siquiera se molestan en unirse al equipo de Quidditch de nuestra casa mediante sobornos. Los dos son solo perros. Son simplemente irrazonables y están inventados. La etiqueta de la familia Malfoy finalmente funcionó correctamente y evitó con éxito que Draco dijera malas palabras. ¿Cómo podría soportar la calumnia contra mí, especialmente contra la familia Malfoy? Así que inmediatamente los golpeé y pateé a ambos. Draco parecía sombrío y gesticulaba enojado, como si estuviera repitiendo lo que sucedió no hace mucho. Entonces Weasley estaba así. De mal humor. Después de ser tirado al suelo por mí, enojado sacó su varita y se preparó para golpearme, no sé de dónde sacó su cara. En este punto, la expresión sombría en el rostro de Draco se suavizó y se burló. Lo vi sacar la varita y estaba listo para esquivarla, pero ¿quién lo hubiera pensado? Oye. Su varita rota. La varita lanza un hechizo en la dirección opuesta. Y el hechizo de babosa que lanzó lo golpeó a sí mismo, lo cual fue realmente vergonzoso. Jeje, y también le conté al profesor Snape sobre este asunto. Potter y Weasley deben enfrentar un castigo severo pronto. Draco sonrió con maldad cuando pensó en su arreglo, expresando sus emociones de depresión. Hermione se quedó sin palabras. La gente de ambos lados tenía problemas, pero en términos del resultado, el final de Harry y Ron fue peor, y después de esta batalla, la moral del equipo de Quidditch de Gryffindor seguramente caería en picado. Pero su amiga también fue incomprendida y calumniada, e incluso etiquetada como un soborno, lo que también hizo que Hermione se sintiera incómoda. Con su universidad de un lado y sus amigos del otro, la pequeña no podía elegir. Draco, estoy realmente convencido de tenerte como amigo. Mañana iremos a la oficina del profesor Snape para un duelo y probaremos las herramientas de alquimia de Glenn. Hermione negó con la cabeza y era demasiado vaga para preocuparse por esas cosas. Está destinado a ser derrotado este año, y no obtendrán muchos puntos. Harry y Ron no están muy familiarizados con ello, así que déjenlos soportar las dificultades y compensar los puntos ellos mismos. En cuanto a Draco. Aunque es un amigo, es cierto que no está contento, así que... tengamos un duelo, bastardo. Efectivamente, sería mejor recibir una paliza para aliviar el estrés. Los ojos de Hermione brillaron con peligro. ¿Por qué todos a su alrededor no se salieron con la suya? ¿Eh? Como era de esperar, mi Glenn es el que se porta mejor. Hermione se giró y tocó la cabeza de Glenn. Capítulo 125. Ginny. Ah. Esto. Tengo que seguir preparándome para la copa de la academia mañana, hermana. Al escuchar que Hermione estaba a punto de retarlo a duelo, Draco tembló todo y su mente comenzó a dar vueltas. Ya sabes, la primera gran derrota de su vida le sucedió a esta terrible brujita. El trastorno de estrés postraumático pertenece a sí. Hermione me fulminó con la mirada. ¿Estás bromeando? ¿Quieres huir después de hacerme infeliz? Imposible.
Está bien, solo lo prometo. Se obligó a sonreír con una sonrisa que era más fea que llorar. Draco sonrió amargamente y estuvo de acuerdo. Aunque Draco estuvo de acuerdo, se sintió extremadamente deprimido. De hecho, sabía que su fuerza definitivamente no era comparable a la de una niña como Hermione. Pero esto es demasiado diferente, ¿verdad? Obviamente no era un holgazán cuando entrenaba, ¿verdad? Y Aaron estaba desconcertado, pero Hermione dijo que no tenía miedo. Realmente pensó que sus continuos esfuerzos cada día y las pequeñas estufas que Glenn le había regalado tantas veces eran en vano. El humor feliz y emocionado de Draco desapareció. Se calmó y comió la comida en silencio. Glenn y Hermione también regresaron a la mesa de Gryffindor y comenzaron a disfrutar del almuerzo. Después de la cena, llegó el momento de que los dos dieran un paseo por el camino que llevaba de Hogwarts al Bosque Prohibido. Los dos llegaron a la cabaña de Hagrid. Los dos estaban a punto de tocar la puerta de madera de la cabaña de Hagrid, pero en ese momento, Glenn de repente notó una delgada figura roja que desaparecía detrás de la cabaña de Hagrid. Ella es una niña de cabello rojo. Ginny Weasley. Glenn se detuvo y dijo de repente. ¿Quién? Hermione estaba atónita. Acababa de llamar a la puerta de la cabaña de Hagrid y por un momento no escuchó lo que Glenn dijo de repente. Ginny Weasley, acabo de verla detrás de la cabaña de Hagrid. Glenn repitió sus palabras, sacudió la cabeza y le dijo a Hermione que no prestara atención. Lo que no dijo fue que Ginny estaba actuando un poco extraño. Justo cuando Hermione estaba a punto de asomar la cabeza para echar un vistazo, se abrió la puerta de la cabaña de Hagrid. ¿Has visto a la hermana pequeña de la familia Weasley? La vi ayer. Hagrid asomó la cabeza, probablemente escuchando algunas de sus palabras. ¿Ayer? ¿Ginny vino a tu casa ayer? Hermione estaba un poco sorprendida. Desde que conoció a Ginny y se hicieron amigas, la niña nunca había dicho que había estado con Hagrid. Oh, ella no vino a mi casa como invitada. Originalmente quería invitarla a mis galletas de roca especiales. Hagrid se rascó la cabeza, recordó, e invitó a Glenn y Hermione a su casa. Ella dijo que simplemente estaba dando un paseo, creo. Probablemente esperaba conocer a alguien aquí, ¿verdad? Hagrid sonrió ingenuamente, pero la sonrisa parecía un poco como si estuviera tomando CP. Bueno, un atisbo de la sonrisa de tía apareció en el rostro de Hagrid. Oh, entonces lo sé. Después de escuchar las palabras de Hagrid, Hermione pareció haber pensado en algo y mostró la misma sonrisa. La pequeña sabía muy bien que Ginny, una niña pequeña, admiraba a Harry, el Salvador. En cuanto a Potter, su cara se pondrá roja cuando vea a Harry desde la distancia. Es una brujita muy tímida y linda. Pensando en esto, Hermione también estaba un poco confundida. ¿Cuándo se volvió tan proactiva y audaz la pequeña y tímida Ginny? No les dijo, no les permitió hacerle sugerencias y no sabía de dónde sacó la información. Ella se escabulló sola hacia Hagrid. Ven y quédate con Harry. Pero olvídalo, Ginny debería tener sus propios motivos para no querer contarle sobre sus propios asuntos y debemos respetar sus pensamientos. Hermione asintió en silencio, pero en su mente ya estaba pensando en mantener y cuidar a esta linda y bien educada niña, y en ver si podía atar al travieso leoncito de Harry. Glenn a un lado vio a Hermione y a Hagrid mostrando una sonrisa que había visto muchas veces en los rostros de sus mayores, y negó con la cabeza. No podía entender, por lo que solo pudo ayudar al mayor y al menor a preparar los utensilios de cocina. Practicando la cocina más tarde. Recetas e ingredientes. Cuando Glenn recogió algunas verduras del huerto afuera de la cabaña de Hagrid y fue al almacén a buscar algo de carne, y cuando regresó a la cabaña, Hermione y Hagrid obviamente ya habían tenido una buena charla sobre Ginny, charlando con entusiasmo y discutiendo en voz baja. Con voz, la niña bajó la voz y se reía de vez en cuando. El gran hombre no era mejor, solo podía controlar su risa, pero no podía detener la obvia sonrisa de la tía en su rostro. Los dos obviamente eran adictos a la CP y se olvidaron por completo del hecho de que tenían que practicar cocina más tarde. Al ver que los dos amigos parecían estar charlando por un rato, Glenn no los instó a comenzar a practicar. Los ayudó a comenzar a procesar los ingredientes para practicar y preparar la cena para esta noche. El tiempo pasó poco a poco y el sol se puso gradualmente por el oeste. Al anochecer, la tenue luz del sol se derramó suavemente en la habitación desde la ventana de la cabaña de Hagrid. El rostro de la linda niña también se llenó de una luz suave y el color
su esponjoso cabello castaño también cambió. Se volvió diferente, sus cejas sonreían, sus largas pestañas revoloteaban como plumas de mariposa y sus ojos castaños claros brillaban de vez en cuando. Levantaba las manos para cubrir su delicada sonrisa y susurraba algo. Glenn, que ya había preparado los ingredientes y estaba descansando en el sofá, se puso de pie. Estimó que hoy Hermione y Hagrid no tendrían tiempo para practicar sus habilidades culinarias y pronto sería la hora de cenar. Empecemos a preparar la cena. Glenn se arremangó y se puso a trabajar. Enciende el fuego, pon la olla, corta verduras y carne, sofríe, guisa o añade ingredientes preparados. Puede que la cocina de Glenn no parezca profesional, pero cada movimiento está lleno de una belleza rigurosa, como si no estuviera preparando comida, sino mezclando diferentes tipos de pociones mágicas. Finalmente, Hermione y Hagrid se lo pasaron muy bien charlando y la cena de Glenn estaba lista. La cena está lista. Glenn ya había colocado los platos sobre la mesa. Ah, ya es tan tarde. Hermione se tocó la cabeza avergonzada, sacó la lengua y accidentalmente se obsesionó con el tema del amor con Hagrid. Lo siento, Glenn. Originalmente dije que quería practicar mis habilidades culinarias, pero Hermione y yo estábamos demasiado ocupados charlando y te dejamos en el frío. Hagrid también sintió mucha pena por Glenn, que había estado actuando solo todo el tiempo. Tarde. Está bien, comamos. Glenn hizo un gesto con la mano y acercó las sillas para los tres. ¿Qué tal si practicamos cocina después de la cena? De lo contrario, parecerá que tu tarde fue en vano, Glenn. No es necesario. Glenn de repente no quiso comer. Capítulo 126 Incidente de muerte. Afortunadamente, Glenn tenía un plan secreto. Los platos de esta noche eran muy suntuosos. No solo Hermione se sintió llena, Glenn también planeó que Hagrid llenara al gran hombre. Ah, no puedo, estoy tan cansada. Hermione se tocó el vientre felizmente y cayó perezosamente en la arena. No quiero hacer nada ahora, estoy muy cansada. Segundo, Hagrid también cayó a la arena. Es realmente extraño, pensó Hagrid, ¿por qué los platos que hace Glenn son completamente diferentes a los que hago? Obviamente lo hiciste según la receta. Magia. Debe ser mágico. Glenn guardó la vajilla y dijo sin mirar atrás: en ese caso, tu entrenamiento de cocina de esta noche se cancela. Iremos al bosque prohibido a dar un paseo para comer más tarde y, por cierto, iremos a ver a Norbert. La niña pensó por un momento y levantó el pulgar en señal de aprobación, al igual que Hagrid. Glenn, el plan pasa. De vez en cuando, Hagrid los llevaba a la cueva donde vivía Norbert en el bosque prohibido para visitar al pequeño dragón. Hagrid se opuso al principio porque el bosque prohibido era demasiado peligroso para los pequeños magos. Incluso los magos adultos pueden morir a causa de él. Sin embargo, Hermione y Draco son realmente buenos con la coquetería y han prometido una y otra vez que obedecerán absolutamente las órdenes de Hagrid. Si Hagrid dice hacia el este, nunca irán al oeste y no perderán el tiempo. Algún animal mágico peligroso. No somos como los imprudentes Potter y Weasley. Draco aún no se olvidó de mencionar a Harry y Ron, a quienes le importaba profundamente. Esto enfureció tanto a Hagrid que dudó en estar de acuerdo. Por supuesto, finalmente acepté. Está bien, me has convencido. Norbert estará feliz de verte de nuevo. Hagrid se llevó la mano a la frente, incapaz de soportar la ofensiva de estas dos personas, pero... Debes recordar que el bosque prohibido es muy peligroso. No debes actuar a voluntad después de entrar. ¿Entiendes? Hagrid se puso serio. No quería que Glenn, Hermione y Draco sufrieran daño en el bosque prohibido. Hermione asintió obedientemente y leyó Hogwarts detenidamente. Por supuesto que conoce los peligros del bosque prohibido, y la niña no es una niña inquieta. Hermione es tan buena. Hermione protestó profundamente contra la sospecha de Hagrid de que causaría problemas en el bosque prohibido, pero no dijo nada. Después de todo, sabía que Hagrid estaba preocupado por ellos. Lo sé, Hagrid, créeme, sé absolutamente lo peligroso que es el bosque prohibido. Draco se palmeó el pecho y juró que obedecería las órdenes. ¿Qué tan peligroso es el bosque prohibido? Draco lo entiende muy bien. Si dices demasiado, solo serán lágrimas. Es el pecado que Glenn le trajo. Los jueces lo entenderán ellos mismos. Música. Con todo, Hagrid los ha llevado a los tres al bosque prohibido para visitar a Norbert muchas veces.
Esta noche, Hagrid enfrentó la propuesta de Glenn, lo pensó por un momento y estuvo de acuerdo. Está bien, entonces espérenme un rato y traeré los bocadillos que preparé para Norbert. Hagrid se levantó de la arena y salió de la casa de madera. Después de secarse las manos con un hechizo de limpieza, Glenn vino y se sentó junto a Hermione, esperando que Hagrid regresara. La niña todavía se frotaba la barriga mientras estaba llena, también pensó con tristeza que si Glenn seguía alimentándola así, en realidad no se convertiría en una niña gordita. Glenn observó con interés cómo la manita de Hermione dibujaba círculos en su vientre ligeramente abultado. Mientras Hermione estaba distraída y preocupada por su figura y otros problemas, él lo golpeaba suavemente con su dedo. Toco. Hermione sintió una sensación extraña en el estómago y se giró para mirar a Glenn con sorpresa. Este último no hizo ningún movimiento, su rostro bajo el satén negro permanecía tranquilo y sus manos estaban ligeramente entrelazadas, naturalmente colocadas frente a él. ¿Qué está sucediendo? Hermione se preguntó, ¿era una ilusión? Sacudiendo ligeramente la cabeza, la niña miró al techo y siguió pensando en lo que acababa de pasar. Toco. La manita de Glenn volvió a golpear, pero esta vez, Hermione estaba bien preparada y rápidamente agarró la mano de Glenn. ¿Qué quieres hacer? La niña estaba sorprendida y enojada. ¿Por qué este chico, Glenn, quería pincharse la barriga llena? Está bien, sucedió de repente, no te preocupes. Glenn negó con la cabeza, con una expresión seria en su rostro, y dijo seriamente que solo quería echar un vistazo. Hermione quedó silenciada por las palabras de Glenn. Estoy tan enojado, Glenn siempre dice algunas palabras raras sin sentido común de una manera tan seria. No sé si una persona no puede tocar el cuerpo del sexo opuesto casualmente. Y aquí es cuando me da vergüenza. Mi estómago está lleno y abultado. Hermione respiró hondo, se contuvo y tenía que ser sensata. Glenn era solo un niño, así que no podías enojarte con él. Tranquilo, el enfado no es bueno para la salud. Hermione cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente, tratando de calmarse. Después de finalmente calmarse, Hermione sintió que Glenn le tocaba el estómago nuevamente. Toco. ¿Razón? ¿Por qué quieres que sea racional? Justo cuando Hermione estaba a punto de hacerlo, escuchó a Hagrid gritar de terror afuera de su cabaña. ¡Ah! ¡Mi gallina! ¿Qué te pasa? Los dos pequeños se miraron, rápidamente se levantaron de la arena y salieron de la cabaña de Hagrid lenta y cautelosamente. Cuando llegaron al patio trasero, encontraron a Hagrid sosteniendo algo ensangrentado con ambas manos. Era el cadáver de un pollo. Su cuerpo estaba hecho un desastre. Muchas plumas parecían haber sido arrancadas violentamente y le quitaron un gran trozo de piel. No solo eso, en el cobertizo para pollos construido por Hagrid, todavía había varios cadáveres de pollo tirados boca abajo, con plumas de pollo esparcidas por el suelo, y los pollos restantes estaban amontonados, temblando. «Hagrid, ¿qué está pasando?», preguntó Glenn con voz profunda. Tan pronto como escuchó el grito de Hagrid, sus sentidos se activaron y escaneó los alrededores, pero no encontró ninguna persona sospechosa. Además, los cadáveres de estas gallinas estaban fríos y rígidos, y la sangre en el suelo se había secado. Parecían haber estado muertas durante varias horas. Yo tampoco lo sé. Hagrid miró los cadáveres en el gallinero con tristeza y sin comprender estaban bien cuando los alimenté al mediodía. ¿Por qué, por la noche? Hermione ya había entrado rápidamente al gallinero y observado los cadáveres de las gallinas muertas. Ella frunció levemente el ceño y dijo con voz profunda: estas gallinas que fueron asesinadas eran todas gallos, y todas las heridas en sus cuerpos eran laceraciones y contusiones. No había rastros de magia en absoluto, y las cicatrices en ellas no parecían los dientes de bestias salvajes o fue cortado por garras afiladas. La expresión de Hermione era muy fea. Se puso de pie y dijo fríamente: fue causado por alguien que lo desgarró con fuerza bruta. Capítulo 127. Arreglo. Hagrid se tapó la boca con horror, sosteniendo el cuerpo del pequeño gallo en su mano con incredulidad, murmurando aturdido: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Por qué alguien sería tan cruel? ¿Por qué mis gallinas serían asesinadas tan cruelmente? Después de alimentar a las gallinas hoy al mediodía, ¿quiénes han estado cerca de tu casa?, preguntó Glenn, aunque la respuesta a esta pregunta no significa nada. Después de todo, en el mundo mágico, hay muchas formas de esconder tu cuerpo.
Lo más probable es que no se enterara del acercamiento del criminal que mató a estos gallos, pero era mejor preguntar que no preguntar. Harry y Ron vinieron aquí una vez, y Ron siguió vomitando babosas porque su hechizo había rebotado. Hagrid volvió en sí, frunció el ceño y trató de recordar lo que pasó hoy. Entonces. Eres solo tú. Y Gimli, dijo Hermione de repente, recordando la figura roja que Glenn vio cuando ella y Glenn vinieron aquí. ¿No la vio Glenn también? Hagrid quedó atónito por un momento y asintió. Pero es poco probable que Gimli sea una de esas personas que matan animales pequeños, ¿verdad? Hermione quería descartar las sospechas de Gimli. Después de todo, el comportamiento habitual de esta niña no parecía que fuera a hacer tal cosa. Yo también lo creo. Ese niño es extremadamente tímido y educado, y nunca haría tal cosa. Hagrid agitó la mano y luego dijo con decisión: es absolutamente imposible para Harry y Ron. Les creo. Entonces, Hagrid miró a Glenn y Hermione con seriedad. Ustedes son iguales y nunca dudaré de ustedes. Glenn asintió, pero aún así escribió en silencio los nombres de las 3 personas excepto él y Hermione. Esta información no significa nada. El prisionero probablemente usó algún método para ocultar su cuerpo para evitar tu vista. Glenn reflexionó por un momento. Luego levantó la cabeza y dijo a Hagrid: ¿te importa si te ayudo a instalar un dispositivo de grabación para el gallinero? No sé si puedo usar accesorios mágicos para detener al prisionero a mi nivel. Arreglando un oculto, el dispositivo de grabación es más adecuado para la situación actual, lo que puede impedir alertar al enemigo y determinar cierta información del prisionero. Glenn lo pensó mucho, ya que no estaba seguro del nivel del asesino del gallo. Simplemente disponer un dispositivo defensivo podría no tener un efecto muy bueno. También le haría darse cuenta de que estaba siendo alertado, por lo que estaría más cuidadoso. Usando un dispositivo de grabación, se puede registrar información física como su apariencia y características. Incluso si la forma de su cuerpo está oculta, como usando una ilusión corporal o una capa de invisibilidad, Glenn aún puede ver las huellas y los pasos hechos por las ramas muertas y deja en el suelo. Capta la información física del prisionero e investiga lentamente. Hagrid es su amigo y amigo de Hermione. Ahora que Hagrid parece un poco triste por este incidente, Glenn naturalmente hará su parte en este asunto. Además, el hecho de que esto sucediera hizo que Glenn se sintiera un poco incómodo. ¿Esto está bien? Hagrid estaba un poco indeciso. Después de todo, tuvo que molestar a los pequeños magos para que lo ayudaran, y estaba un poco avergonzado. Pero Hagrid también quería atrapar al asesino de sus gallos, y estaba muy enojado porque obviamente no tenían edad suficiente para ser asesinados. No tuve más remedio que comerme 3 tazones grandes con lágrimas en los ojos. Está bien, Hagrid. Somos amigos. Los amigos deben ayudarse unos a otros. No tienes que ser cortés con nosotros. Hermione dijo lo que quería decir en nombre de Glenn. También te has encargado de muchas cosas. Nosotros, por supuesto, también tenemos que ayudar. ¿Te has ido? Glenn asintió, estuvo de acuerdo con lo que dijo Hermione y advirtió a Hagrid: después de que te ayude a arreglar el dispositivo de grabación, también debes prestar atención a la situación circundante y recordar cualquier cosa anormal. Hermione levantó la mano y agregó: además, debes tener cuidado con tu propia seguridad. A las gallinas les pueden pasar cosas, así que no te lastimes. Hermione estaba más preocupada por la seguridad de Hagrid que por estos gallos. Quién sabe cuál es el verdadero propósito del asesino, pero si la vida de Hagrid se ve amenazada por esto, sería un gran problema. Hagrid asintió seriamente, recordó las instrucciones de las 2 personas, luego se rascó la cabeza y dijo: bueno, estos gallos están muertos de todos modos. ¿Qué tal si vienes a mi casa mañana y nos comemos estos gallos? Glenn Hermione. Glenn inmediatamente rechazó la idea de Hagrid. Hay que tener cuidado con todo lo que provenga de fuentes desconocidas o sea manipulado por otras personas. ¿Qué pasa si el verdadero objetivo del asesino del gallo de Hagrid es Hagrid? ¿Qué pasa si conoce muy bien los pensamientos de Hagrid y cree que Hagrid se adherirá al principio de no desperdiciar comida y convertirá a estos pobres gallos en platos? Por lo que, basándose en esta información, ¿qué debo hacer si me envenenaron de antemano? Bueno, aunque la probabilidad de que esto suceda es muy pequeña, Hagrid, un buen anciano, no debería tener enemigos, pero no le teme a 10.000, por si acaso. Glenn sugirió que fueran incinerados directamente, por si acaso. De alimentos que han sido procesados. Por otros es aún mejor tirarlos.
Cuando Glenn comenzó a arreglar un dispositivo de grabación oculto para el gallinero de Hagrid, Hermione siguió al triste Hagrid a un espacio abierto y realizó una cremación para los gallos que habían sido brutalmente asesinados. En el funeral, Hagrid sostuvo su pañuelo roto, rompió a llorar y rompió a llorar. No sabía si se sentía triste por la pérdida de los gallos o porque se sentía triste por el desperdicio de comida. Eso es demasiado exagerado. Mientras usaba la alquimia para refinar el dispositivo de registro de estructuras, Glenn pensó en la forma de la herida del gallo. Como dijo Hermione, esto puede descartar lesiones causadas por criaturas mágicas y magia, pero ¿por qué el asesino pensaría en matar al gallo solo con fuerza bruta, desgarrando y golpeando? ¿Por qué no usar objetos punzantes o contundentes? ¿No sería más rápido? ¿Conveniente? ¿Es demasiado tarde? ¿O es un inconveniente? Glenn no pudo entenderlo. Había muy pocas pistas y el propósito no estaba claro. Si no usas las herramientas que tienes, o tienes otro propósito o simplemente eres estúpido. Mientras tanto, del otro lado. En la habitación secreta, una pequeña figura estornudó y el cabello rojo tembló. El trabajo de alquimia de Glenn continuó durante varias horas, pero no estaba completamente ensamblado. Era casi la hora del toque de queda en Hogwarts y la niña tenía sueño. Era hora de volver al dormitorio a dormir. Parece que a Norbert le resulta imposible visitar a Norbert. Es mejor tener cuidado estos días. Después de lo que pasó hoy, Hagrid nunca se atrevió a llevar a estos dos niños al bosque prohibido. Desafortunadamente, los dos se negaron repetidamente a dejar que los amables. Un gran hombre de gran corazón los escoltó de regreso a Hogwarts, pero Hagrid se negó justamente y se llevó la carta que Glenn le dio el año pasado. El demonio cambió la escopeta y con cuidado y seguridad envió a los dos pequeños de regreso a Hogwarts. Hagrid, debes tener cuidado cuando regreses. Hermione saludó a Hagrid con preocupación, viendo al hombre grande desaparecer en la noche, luego se dio la vuelta y fue conducida por Glenn a la sala común de Gryffindor. Entonces, los dos se encontraron con alguien que no deberían haber conocido en ese momento en la puerta de la sala común de Gryffindor. Capítulo 128. Ruido anormal. Era Harry, pero ahora parecía un poco nervioso y seguía mirando a su alrededor. «Harry, ¿por qué sigues aquí ahora?», preguntó Hermione sorprendida. Ya estaba un poco sensible al comportamiento de este chico. Si todavía sales tan tarde, tal vez quieras salir por la noche, ¿verdad? Harry se sorprendió por la repentina voz de Hermione. Se giró y se presionó contra la pared con el rostro pálido. Cuando vio quién era, suspiró aliviado. Se tocó el pecho con la mano y jadeó. Me asustó muchísimo. Son ustedes dos. Harry parecía deprimido. Miró a Glenn detrás de Hermione y no se molestó en responder. Agitó la mano y dijo: no lo menciones. Probablemente escuchaste sobre nosotros. Por la mañana, el equipo de Quidditch tuvo un conflicto con el equipo de Slytherin y la profesora McGonagall me castigó. Ella me pidió que fuera a la enfermería de la escuela a buscar a Lockhart y él me preguntó por mi nombre. Tan pronto como dijo esto, Harry se enojó. No podía imaginar que Lockhart, que yacía en la enfermería de la escuela, le pidiera su nombre para ayudarlo a responder a sus fans. Era simplemente irrazonable. Harry reveló enojado que había copiado la carta de respuesta toda la noche. Nunca había escrito tantas palabras en mi vida, dijo Harry con amargura. Vaya, entonces eres realmente miserable. Hermione no podía soportar educar a Harry esta vez. Lockhart había torturado tanto al niño que era un poco lamentable. Pero llegaste justo a tiempo. Solo quería preguntarte algo. Los pensamientos de Harry volvieron a lo que estaba pensando originalmente. Les preguntó solemnemente a Glenn y Hermione: ¿acabas de escuchar a alguien? La voz es espeluznante, suena muy fría. Y vicioso. ¿Qué pasa? ¿Puedes decirlo de nuevo?, se preguntó Hermione, sin estar segura de haber escuchado la voz correctamente. ¿Qué sonido? Ella y Glenn no se hablaron en el camino, simplemente caminaron silenciosamente hacia la sala común de Gryffindor. Si hubiera sonidos como los que dijo Harry a su alrededor, ya los habría escuchado. Al ver la mirada obviamente confusa en el rostro de Hermione, Harry lo repitió con un poco de impaciencia, pero también sabía en su corazón que lo más probable es que Glenn y Hermione no escucharan esa voz. Harry no pudo evitar empezar a dudar de sí mismo. ¿Qué está pasando? Es realmente malvado. Lo mismo le pasó a ese tipo Lockhart, y lo mismo les pasó a estos dos tipos. ¿Podría ser que estaba alucinando? Eso hizo que Harry perdiera la confianza.
No, Glenn y yo no escuchamos ningún ruido extraño, dijo Hermione, mientras Glenn asentía, indicando que él estaba en la misma situación. Está bien, olvídalo, voy a volver a descansar. Tengo que responder las cartas de Lockhart durante muchos días. Adiós, dijo Harry la contraseña con una cara oscura y tomó la iniciativa desde el camino que conduce a Gryffindor. Se perforó la sala común. Vamos. Hermione miró la espalda solitaria de Harry con simpatía. Este tipo era tan lamentable. Entonces la niña giró la cabeza, soltó la mano de Glenn y se despidió de él con una sonrisa. Está bien, puedes enviarlo aquí. De todos modos, no puedes entrar al dormitorio de chicas. Lo miró. Glenn saludó con la mano, entonces regresaré primero. También debes tener cuidado cuando regreses. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Hermione. Este último asintió, indicando que prestaría atención. Después de darse las buenas noches, Glenn también regresó al dormitorio y no encontró ningún evento especial en el camino. Cuando llegó al dormitorio, Draco ya se había puesto su uniforme táctico y se estaba preparando. Estaba sentado en el sofá leyendo libros de texto junto a la pequeña lámpara. ¿Volver? ¿Nos vamos? Al ver la llegada de Glenn, Draco se levantó y preguntó. Vamos. Glenn chasqueó los dedos e instantáneamente se puso su equipo. Todavía tenemos que entrenar por la noche. Al día siguiente, Glenn instaló todos los dispositivos de grabación del lado de Hagrid, los escondió entre las hojas y lanzó un hechizo protector, por lo que Glenn ignoró el asunto. No es necesario comprobarlo todos los días. La opción correcta es comprobarlo una vez a la semana o esperar hasta que mueran algunos gallos más de Hagrid antes de volver a comprobarlo. En los días siguientes, Hermione y Hagrid decidieron que sería más seguro para la niña no practicar cocina con Hagrid hasta que la verdad saliera a la luz. Glenn, naturalmente, apoyó este asunto con ambas manos. No hay otro significado, simplemente creo que es más seguro para Hermione. Aumentar el número de viajes fuera de la escuela aumentará las posibilidades de accidentes. Si no es necesario, simplemente quédese en Hogwarts. Real. Ninguna otra idea. ¿No es cierto que estás tan de acuerdo porque no tienes que comer la comida cocinada por Hagrid y yo? La niña sospechaba al ver que la reacción de Glenn ante esto parecía ser más grande que otras cosas, preguntó. Glenn. Estoy de acuerdo porque estoy de acuerdo con el enfoque de Hagrid. Es irracional para nosotros correr de un lado a otro fuera de la relativamente insegura escuela de Hogwarts sin saber nada sobre los peligros, analizó Glenn con seriedad. Además, es posible que otros no lo sepan. Hermione, lo que pasó entre nosotros dos en la escuela el año pasado es suficiente para demostrar que en este momento, ni siquiera Hogwarts puede garantizar una seguridad absoluta, y mucho menos actuar precipitadamente. Hermione miró a Glenn sin comprender y no dijo nada durante mucho tiempo. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en ojos de pez muerto y dijo débilmente: pero Glenn, normalmente no hablas tanto. ¿De verdad te sientes culpable? Glenn. ¿Cuándo se volvió tan inteligente la niña? Glenn declaró inexpresivamente: no, solo estoy haciendo un análisis razonable basado en la situación actual. Realmente no deberíamos salir solos de la escuela para encontrar a Hagrid ahora. Oh, está bien, entonces. Hermione se levantó, agarró la cabeza de Glenn con su mano derecha y la frotó sin sentido. Entonces, cuando originalmente íbamos a buscar a Hagrid para aprender a cocinar, podemos ir a la sala de los menesteres y lo harás. Solo enséñame solo. Glenn. Bien. Afortunadamente, los platos que la pequeña preparaba paso a paso según las recetas eran bastante buenos. Después de todo, como estudiante destacada, comenzó a utilizar el equipo químico que Glenn compró en el exterior para medir con precisión el peso y la proporción de los ingredientes. Condimentos y otros elementos al cocinar, era más seria que al refinar la poción, y los platos que salían del horno definitivamente no sabrían mal. Al menos Glenn estaba dispuesto a compartir los platos que Hermione servía con la niña. Entonces es realmente un problema de Hagrid. Solo dije que trabajé muy duro para aprender a cocinar. El sabor no puede ser demasiado escandaloso. Definitivamente no es mi culpa que me haya comido a Harry y a los demás antes. Comida que ella misma preparaba. Siguió hablando con Glenn sobre su infelicidad. El incidente anterior la había deprimido durante mucho tiempo. Aunque Hermione no lo dijo, estaba muy deprimida. Bufido.
Glenn no consoló a Hermione, pero aún así cumplió con sus deberes, guiando, probando y haciendo evaluaciones que fueran consistentes con los hechos. Aún así, el progreso de Hermione es visible a simple vista. Efectivamente, es problema de Hagrid. Esto la convenció aún más de ello. La carrera de Hermione como cocinera acaba de comenzar y la niña todavía necesita trabajar duro. Capítulo 129. La práctica de extirpar el corazón y los huesos. Quizás porque se había logrado el objetivo, o quizás debido a la vigilancia, Hagrid no recibió noticias de que el gallo había sido asesinado nuevamente, por lo que Glenn simplemente lo dejó atrás y lo consideró como una pieza de ajedrez casual. Independientemente de si realmente era imposible ignorarlo, después de todo, ella lo había visto y presenciado la escena del asesinato. Esto también dejó un pequeño nudo en el corazón de Hermione, y era mejor resolverlo lo antes posible. El dispositivo de grabación que Glenn arregló puede detectar la información del cuerpo del prisionero y, naturalmente, es mejor atrapar al prisionero con esto, pero si las habilidades del prisionero son altas y no pueden atraparlo. Simplemente sacude a la gente y molesta a Dumbledore. ¿No sería una tontería dejar recursos tan buenos sin utilizar? Aunque la cabaña de Hagrid está fuera del castillo de Hogwarts, sigue siendo parte de Hogwarts. Dumbledore. Mira tu Hogwarts. No hay lugar más seguro que Hogwarts. Todo se está filtrando. Es decir, Hagrid estaba demasiado avergonzado para molestar a Dumbledore sobre este asunto, y les pidió a los dos que no se lo dijeran a Dumbledore por el momento, de lo contrario, Glenn habría arrastrado a Hermione para informarlo. Como ya se hizo todo lo que podían hacer, los dos dejaron el asunto a un lado por el momento. Ahora tienen algo más importante que hacer. Hoy es 19 de septiembre y los dos pequeños ya tienen 13 años. Por la mañana, los dos dejaron a Hermione y sus hermanas para celebrar sus cumpleaños. Después del mediodía, los dos se prepararon para cruzar la puerta que les dio Lin Jinkin y dirigirse a los abuelos del Reino Dragón para pasar un tiempo especial con ellos. Sus familias. Cumpleaños. Tal como se habían preparado antes, Glenn y Hermione ya habían enviado cartas a sus padres y abuelos con anticipación para informarles sobre el asunto y recibieron su consentimiento unánime. Glenn, yo me voy primero. Después del desayuno, Hermione estaba rodeada de sus buenos amigos y se escapó. Luchó por darse la vuelta y saludó a Glenn. Glenn asintió, luego se levantó y se preparó para irse, dirigiéndose a la sala de los menesteres para continuar practicando alquimia, hechizos y chino clásico. El sistema del club de duelo, las insignias de duelo, las clasificaciones y la depuración se han completado y se pueden usar de manera estable. Después de ser probados por los 4 decanos Snape, Flitwick, McGonagall y Sprout y el director Dumbledore, se consideró que podían proteger bien a los pequeños magos durante. Después del duelo, Glenn también fue recompensado con éxito por Dumbledore. Era Dumbledore quien se veía un poco feo y su boca se torcía. Realmente no esperaba que Glenn hiciera tantas insignias de duelo en tan poco tiempo, y mucho menos la lista de clasificación altamente técnica. No había otra manera, después de todo dicho, la vieja abeja solo pudo repartir un montón de galeones de oro con lágrimas en los ojos. Los asuntos del Duel Club se han completado, dejando más tiempo para que Glenn estudie. Aunque había estado trabajando duro para Dumbledore antes, el progreso de aprendizaje de Glenn no se ha ralentizado en absoluto, ya sea en el estudio de hechizos básicos, chino clásico o magia del alma, ha progresado, especialmente la magia del alma ya había comenzado. Estudiando la maldición Cruciatus. Sin embargo, la maldición Cruciatus es de hecho una forma avanzada de magia negra. Para lanzar la maldición Cruciatus, no solo es necesario agitar y recitar los gestos y hechizos con precisión, sino que el lanzador también debe tener un gran deseo de causar dolor. Otra persona y sentir placer al hacerlo. Se necesita tiempo para lograr el efecto. De lo contrario, los sentimientos causados en las almas de otras personas no serán tan dolorosos como se describe en el libro. También era un hechizo emocionalmente involucrado, y Glenn no tenía idea de las emociones y sentimientos necesarios para lanzar la maldición Cruciatus. Glenn no tenía la costumbre ni el deseo de disfrutar del dolor de los demás, por lo que solo podía confiar en su propia voluntad e imaginación, pero el efecto obviamente no fue bueno. Afortunadamente, no solo las emociones del mago afectarán la liberación del hechizo, sino que el hechizo en sí también tendrá un impacto en el estúpido método del mago de intentar y cometer errores constantemente que finalmente le permitió encontrar el tipo de corazón cruel.
necesarios para la maldición y el aprendizaje de la maldición Cruciatus también están progresando lentamente. Por supuesto, Glenn no aprendía la maldición imperdonable con mucha frecuencia. No le gustaba el impacto de esta maldición en las personas. Interferiría con sus propios pensamientos, especialmente este tipo de maldición que requiere emociones negativas. Afortunadamente, tiene el paquete curativo de Hermione. Después de aprender la maldición imperdonable, si Glenn se da cuenta de que algo anda mal en su situación, abrazará a la niña y la chupará por un tiempo para eliminar este impacto negativo. Después de que la pequeña Hermione, suave y de dulce olor, pudo activar a regañadientes el Espíritu Santo en su cuerpo, sostenerla se sintió aún más sanador que antes. Corta los huesos. La muñeca blanca se sacudió levemente y una luz roja salió disparada continuamente de la varita pálida en la mano de Glenn, golpeando al pequeño ratón blanco frente a él. La luz roja brilló intensamente, reflejando el cuerpo de Glenn. Rostro pálido y sin sangre bajo el satén negro. Haciendo la vista gorda ante la miserable situación de la rata blanca que constantemente se retorcía, gateaba, se retorcía, rugía y gritaba sobre la mesa, Glenn sintió cuidadosamente el flujo del circuito mágico en su cuerpo. Después de usar la maldición Cruciatus, me di cuenta de que el efecto de la maldición Cruciatus en el alma es una tortura, pero en realidad se puede describir con más cuidado como corte. Al igual que un cuchillo que puede tocar el alma, dependiendo del poder mágico emitido por el lanzador y el deseo interno de torturar, la profundidad del corte del cuchillo en el alma de la persona maldita es diferente y la retroalimentación al mundo exterior es diferente. El dolor que ha sufrido. Para estudiar la magia del alma y desmantelar el circuito mágico de la maldición Cruciatus, el espíritu de Glenn se vio debilitado por repetidos experimentos. Tuvo que dejar de lanzar hechizos, guardar su varita, incinerar al ratón blanco que se movía y se apoyó en la arena. Silenciosamente y restaurar la energía. Eso es todo por la investigación de hoy, ahora solo espera a que Hermione celebre su cumpleaños con sus amigos. Glenn, que solo quería disfrutar del ambiente tranquilo en silencio, escuchó un golpe inesperado en la puerta. Aunque el espacio donde se encuentra la sala de los menesteres no parece estar simplemente conectado con el corredor del 8º piso de Hogwarts, Glenn no puede usar su propia percepción para saber quién viene, pero piensa y conecta el flujo de información en su mente, y rápidamente lo elimina. Después de hacer varias conjeturas, el candidato estaba aproximadamente determinado. ¿Son Neville y Draco? Glenn levantó la mano y abrió la puerta de la sala de los menesteres y, efectivamente, Draco y Neville entraron. Glenn, eres tan cruel, murmuró Draco, colocando una caja grande sobre la mesa, y luego sacó una caja pequeña y la colocó al lado de Glenn, como amigo, en realidad no nos dijiste tu cumpleaños. Afortunadamente, le pregunté a Hermione antes. De lo contrario, Neville y yo no podríamos ponernos al día con tu cumpleaños esta vez. Mientras decía eso, miró a Glenn burlonamente. Además, tú y Hermione en realidad tienen el mismo cumpleaños. ¡Qué coincidencia! Además, son novios desde la infancia. Son una pareja hecha en el cielo. Glenn asintió y chasqueó los dedos. El recipiente que contenía la limonada helada contenida en el anillo apareció sobre la mesa, y aparecieron 4 tazas al mismo tiempo. Luego, las tazas se llenaron con limonada helada. Capítulo 130. Lo que hay detrás de la cabeza no es solo una pistola sino también una varita. Aprendió este truco de Dumbledore y fue bastante conveniente. Glenn tomó su taza y tomó un sorbo de agua. Sí. Él asintió, de acuerdo con las palabras de Draco. TCH, es aburrido. Draco puso los ojos en blanco, se dejó caer en el sofá frente a Glenn, tomó la taza y comenzó a beber. Neville sonrió y abrió la gran caja sobre la mesa. Dentro había un hermoso pastel de cumpleaños. Este es el pastel de cumpleaños que Draco y yo preparamos para ti y Hermione. Puso el plato sobre la mesa, dividió los tenedores y señaló las pequeñas cajas a los lados, y esto es lo que te damos. Nosotros veremos esos regalos más tarde, pero ¿dónde está Hermione? Pensamos que ustedes dos permanecerían juntos. Va a celebrar su cumpleaños con sus amigos, volverá pronto, dijo Glenn con calma. TSK, ¿por qué te dejé atrás y salí corriendo a jugar solo? Hermione habla muy en serio, se quejó Draco en broma, sin darse cuenta en absoluto de que Neville lo estaba mirando con malicia, y la comisura de su boca parecía estar en una débil sonrisa. Ah, el ridículo. Parece que estás muy insatisfecho conmigo. Realmente lamento haber dejado a Glenn y haberme ido a jugar sola.
Hermione apareció de repente con frialdad con un toque de insatisfacción en su voz. Draco rompió a sudar frío. Que en la parte posterior de su cabeza estaba presionada por algo redondo. Afortunadamente, esa cosa redonda no hace frío. Afortunadamente, no es un arma. Probablemente esa era la varita de Hermione. Afortunadamente, hay un fantasma. Obviamente la varita también es muy peligrosa, ¿vale? Junto con la voz de la niña, también hubo un maullido de gato que sonó desagradable. Crookshanks, que no había aparecido en mucho tiempo, estaba sostenido en los brazos de la niña. El hombre de rostro grande miraba a Draco con una expresión infeliz, como si estuviera tratando de defender a su maestro. Oye, es extraño, ¿por qué puedes ver una expresión infeliz en la cara de un gato? ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna objeción? Hermione se rió. Su risa era etérea, como una voz indescriptible proveniente de un bosque oscuro y helado, que hacía estremecer a la gente. Ah, jajaja. ¿Cómo es eso posible? La sonrisa de Draco era más fea que llorar, y levantó las manos. No hay objeción, es natural que quieras ir a reunirte con tus hermanas primero, solo estoy bromeando, yo lo siento, por favor déjame ir la próxima vez. No me atreveré la próxima vez. La niña resopló, guardó la varita que estaba presionada contra la parte posterior de la cabeza de Draco, abrazó a Crookshanks y caminó alrededor del pequeño dragón rígido, saludó a Neville que se burlaba de ella y se sentó junto a Glenn. Glenn frotó suavemente la cabeza del gato y todavía la sentía suave. ¿Se acabó contigo? Glenn le entregó el vaso de limonada de Hermione a la niña, pensé que tomaría un tiempo. La niña tomó un sorbo de limonada impotente, puso los ojos en blanco y explicó tan pronto como Parvati Lavender y los demás se enteraron de que te iba a encontrar más tarde, me desearon un feliz cumpleaños superficialmente y luego me preguntaron él estaba echada de la sala común de Gryffindor. Hermione le dio una palmada en el muslo a Glenn insatisfecha y se quejó eso es demasiado. Ni siquiera le di un mordisco a mi propio pastel. Está bien, es solo un pastel. Neville y yo te compramos uno. Cómelo rápido. Draco le guiñó un ojo a Neville y empujó el pastel sobre la mesa frente a Hermione. Después de recibir la mirada suplicante de Draco, suspiró impotente, pero todavía dio un paso adelante y comenzó a dividir el pastel para ellos. Probablemente tendrás otra cena formal con pastel esta noche, ¿verdad? No te dejaremos encender velas ni apagarlas para pedir deseos ahora. Solo celebra brevemente, explicó Neville. El rostro de Hermione finalmente no pudo contenerse más y mostró una sonrisa feliz. Draco se sintió aliviado cuando vio que la niña finalmente parecía dejar de quejarse de él. Miró a Neville y se rió. Glenn, Hermione, feliz cumpleaños a vosotros. Está bien, entonces gracias por tus bendiciones. Con una sonrisa en su rostro, la pequeña tomó el pastel de cumpleaños que Naru había cortado y lo puso en un plato pequeño. Aparte de todo, estaba muy feliz de que su buena amiga pudiera venir a celebrar su cumpleaños. Lo mismo ocurre con Glenn. Esta es la primera vez que se encuentra con alguien que no es su familia para celebrar su cumpleaños. Aunque no siente mucho por los cumpleaños, no sabe por qué, pero ahora está de buen humor. Entonces regresemos primero. Aunque todavía quiero decirte feliz cumpleaños. Draco, Neville y Glenn Hermione se despidieron con la mano y salieron de la sala de los menesteres. Los cuatro pasaron un rato muy agradable, y los temas de conversación parecían no tener fin, desde charlar hasta estudiar, y desde estudiar hasta anécdotas, aunque la mayor parte del tiempo Draco sin darse cuenta se atraía el odio de los otros tres, pero en general. No duele. No hubo intriga, ni conflicto de intereses. Al ver la dura réplica de Hermione después de ser ridiculizada por Draco, y a Neville actuando como pacificador, Glenn se sintió indescriptiblemente cómodo en su corazón. Glenn no pudo describir la comodidad, pero le encantó. Algunas cosas cambiaron gradualmente de forma inconsciente. Vete, de verdad. Maldijo Hermione enojada, pero la sonrisa en sus labios delató su estado de ánimo. ¿Estás feliz, Hermione? Glenn dijo esto inesperadamente, pero la niña no se sintió confundida en absoluto. Ya estaba acostumbrada a los comentarios repentinos de Glenn y le sonrió. Por supuesto. Hizo una pausa y Hermione continuó agregando sería mejor si Draco pudiera mantener la boca cerrada y Neville pudiera ser más valiente. Glenn asintió levemente esta vez con la cabeza.
Cuando cierto pequeño dragón se emocionaba al hablar, disparaba cañones de mapas al azar sin saber de qué estaba hablando, ofendiendo con éxito a todos los presentes. Incluso si estuviera tan tranquilo como Glenn, casi tomaría medidas. La capacidad de burla de este tipo también es demasiado fuerte, y este estado parece estar aumentando a medida que la propia fuerza de Draco se vuelve más fuerte. ¿Es necesario que Draco dé prioridad al aprendizaje de hechizos defensivos? Como protección de armadura o protección general. El plan original era que Draco se desarrollara en la dirección de la agilidad, pero por alguna razón desconocida, Glenn de repente quiso que aprendiera algunas habilidades de defensa personal. No dejes que otros se enojen y lo maten a golpes antes de que para entonces se vuelva más fuerte. Entonces toda la energía que Glenn gastó en entrenarlo será en vano. El entrenamiento antiataque también debe incluirse en la agenda, pensó Glenn en silencio. Es una bendición que el pobre Draco todavía no sepa qué infierno le espera en el futuro. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.